3 de septiembre de 1943. Base aérea de Henderson Field, Texas. El cadete de aviación William Robert Thompson, de 18 años recién cumplidos, está sentado en una sala de instrucción observando filmaciones de accidentes de aterrizaje. A su alrededor hay 40 compañeros cadetes, todos menores de 22 años, y ninguno ha volado en combate. Pero lo que Thompson ve en esa pantalla cambiaría la supervivencia de 10,000 pilotos para siempre. La filmación muestra un P-47 Thunderbolt aproximándose a una pista de aterrizaje en Inglaterra. El avión viene dañado por fuego antiaéreo alemán, y el piloto intenta bajar el tren de aterrizaje. Nada sucede. El sistema hidráulico ha sido perforado. Lo que sigue es predecible. El P-47, con un peso de más de 4,500 kilos, se desliza sobre su vientre metálico. Las chispas vuelan. El fuselaje se desgarra contra el concreto y entonces la explosión. El instructor detiene la filmación. Caballeros, esto es lo que sucede cuando el sistema hidráulico falla. El tren de aterrizaje no baja. El piloto tiene dos opciones: eyectarse y perder un avión de $83,000, o intentar aterrizar sobre el vientre y rezar. Thompson levanta la mano. Señor, ¿por qué no pueden bajar el tren manualmente? El instructor suspira. Es la pregunta que todos hacen. ¿Por qué, cadete? El tren pesa 227 kilos. El sistema manual existe, pero requiere que el piloto gire una manivela 147 veces mientras mantiene el avión en el aire con una sola mano, en un avión dañado con un motor fallando bajo fuego enemigo. Nadie tiene tiempo para eso. Thompson no dijo nada más en esa clase, pero esa noche en su litera no podía dejar de pensar en esos 147 giros de manivela. Si quieres descubrir cómo un cadete de 18 años sin experiencia de combate resolvió un problema que había matado a cientos de pilotos, pulsa ese botón de me gusta. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta. El problema del tren de aterrizaje no era nuevo. Desde el inicio de la guerra, los ingenieros del Army Air Forces habían intentado resolverlo. El P-47 Thunderbolt era uno de los cazas más pesados de la guerra, y su tren de aterrizaje principal soportaba casi 5 toneladas de impacto durante cada aterrizaje. El sistema hidráulico era la única forma de mover esa masa de acero, pero el sistema hidráulico era también el sistema más vulnerable del avión. Una sola bala de ametralladora alemana podía perforar las líneas. Un fragmento de flak podía destrozar la bomba de presión. Los ingenieros habían calculado las estadísticas. En 1942, el 12% de los P-47 que regresaban con daños de combate perdían su sistema hidráulico. De esos aviones, el 67% terminaban en accidentes de aterrizaje, y de esos accidentes, el 34% resultaban en la muerte del piloto. Los números eran claros. Solo en 1942, 847 pilotos estadounidenses murieron intentando aterrizar aviones con el tren trabado. No murieron en combate contra la Luftwaffe. Murieron en sus propias pistas de aterrizaje. El Pentágono había invertido $2.3 millones en investigación. Equipos de ingenieros de Curtiss-Wright, Republic Aviation y North American habían trabajado durante 18 meses en soluciones. Probaron sistemas de respaldo neumáticos, probaron mecanismos de caída por gravedad, probaron engranajes de reducción para facilitar el giro manual. Nada funcionaba. El sistema neumático añadía 34 kilos de peso y fallaba con el frío de alta altitud. El mecanismo de gravedad no tenía suficiente fuerza para vencer la resistencia aerodinámica. Los engranajes de reducción reducían los giros de 147 a 89, pero seguía siendo demasiado para un piloto herido. En marzo de 1943, el general Douglas Bennett emitió un memorándum clasificado. El problema del tren de aterrizaje está matando más pilotos que los cazas alemanes en el frente occidental. Necesitamos una solución antes del verano. Pero los mejores ingenieros de Estados Unidos no tenían respuesta,
Y entonces, un cadete de 18 años notó algo que todos habían ignorado. William Robert Thompson no era un genio de la ingeniería. Había crecido en una granja en Nebraska. Su padre tenía un taller mecánico donde reparaba tractores John Deere. Y Thompson había pasado su infancia desmontando y armando motores agrícolas. Pero había algo que Thompson entendía mejor que cualquier ingeniero de aviación de la costa este. Entendía las poleas. La noche después de esa clase, Thompson se quedó despierto pensando en el problema. 147 giros de manivela, 227 kilos de peso, un piloto con una sola mano libre. Y entonces lo vio. El sistema manual del P-47 usaba una manivela conectada directamente a un cable de acero. Cada giro de la manivela tiraba del cable una fracción de centímetro. Era un sistema de tracción directa, el mismo principio que usaban las grúas manuales desde la antigüedad. Pero Thompson recordó algo de la granja de su padre. Los tractores John Deere no usaban tracción directa para levantar los implementos agrícolas. Usaban un sistema de poleas compuestas. Una polea compuesta multiplica la fuerza aplicada. Con 2 poleas puedes levantar el doble de peso con el mismo esfuerzo. Con 4 poleas, el cuádruple. La desventaja es que necesitas tirar más cable, pero cada tirón requiere menos fuerza. Thompson hizo los cálculos en un cuaderno. Si el sistema de manivela del P-47 incorporaba un sistema de 3 poleas, cada giro de la manivela movería el tren 3 veces menos distancia, pero también requeriría 3 veces menos fuerza. Eso significaba que en lugar de 147 giros difíciles, el piloto necesitaría 441 giros fáciles. Thompson frunció el ceño. Más giros no era la solución. Pero entonces tuvo una segunda idea. ¿Y si la manivela no fuera una manivela? ¿Y si fuera un pedal? Los pilotos tenían una mano ocupada con el control del avión, pero sus pies estaban relativamente libres durante una aproximación de emergencia. Los pedales del timón de cola solo requerían ajustes menores. Un sistema de pedal con poleas compuestas. El piloto podría bombear con el pie mientras mantenía ambas manos en los controles. Y la multiplicación de fuerza de las poleas haría que cada bombeo moviera el tren con mínimo esfuerzo. Thompson calculó. Con un sistema de 4 poleas y un pedal de carrera de 15 centímetros, el piloto necesitaría 200 bombeos para bajar completamente el tren. A un ritmo de 60 bombeos por minuto. Eso era 3 minutos y 20 segundos. 3 minutos. Eso era manejable. Un piloto con un motor dañado todavía podría mantener el avión en el aire durante 3 minutos. A la mañana siguiente, Thompson solicitó una reunión con su oficial instructor. El teniente coronel Charles Morgan escuchó la propuesta del cadete con escepticismo visible. Thompson, ¿me está diciendo que cree haber resuelto un problema en el que los ingenieros de Republic Aviation han trabajado durante 18 meses? Señor, creo que no lo miraron desde el ángulo correcto. Morgan suspiró. ¿Y cuál es ese ángulo, cadete? Señor, ellos son ingenieros aeronáuticos. Piensan en sistemas hidráulicos, neumáticos, electromecánicos. Yo crecí en una granja, pensé en poleas. Lo que Thompson no sabía era que los ingenieros de Republic Aviation sí habían considerado sistemas de poleas, pero los habían descartado inmediatamente. ¿La razón? Las poleas compuestas requerían espacio. Espacio para los cables adicionales, espacio para las ruedas de las poleas, espacio para los soportes de montaje. El fuselaje del P-47 estaba diseñado al milímetro y no había espacio para nada adicional. Pero Thompson tenía una solución para eso también. No añadir las poleas dentro del fuselaje, añadirlas dentro del propio mecanismo de la rueda. El compartimento del tren de aterrizaje del P-47 tenía espacio muerto, espacio que solo se usaba cuando el tren estaba retraído. Thompson propuso instalar las poleas en ese espacio muerto, usando el propio eje de la rueda como punto de anclaje. Morgan miró los dibujos del cadete durante largo rato, luego tomó el teléfono. Póngame con el mayor Williams en Wright Field. 2 semanas después, William Thompson estaba en un avión hacia Indiana,
El Army Air Forces Material Command quería ver su diseño. Si todavía estás viendo, eres parte de esta historia increíble. Suscríbete a Relatos de Guerra para no perderte el desenlace. Lo que sucedió en Wright Field el 19 de septiembre de 1943 pasaría a la historia de la aviación militar estadounidense. Thompson presentó su diseño ante un panel de 12 ingenieros de Republic Aviation, Curtiss Wright y el propio Army Air Forces. La presentación duró 45 minutos, y Thompson usó diagramas dibujados a mano y cálculos escritos en papel cuadriculado de escuela. La respuesta inicial fue exactamente lo que Thompson esperaba. Los ingenieros señalaron los mismos problemas que habían descartado la idea de poleas desde el principio: espacio insuficiente, peso adicional, complejidad de instalación. Thompson los dejó hablar durante 20 minutos, luego mostró su última diapositiva. Era un diagrama del compartimento del tren de aterrizaje del P-47, donde Thompson había marcado el espacio muerto que nadie estaba usando, y había dibujado cómo las poleas encajaban perfectamente en ese espacio. El ingeniero jefe de Republic Aviation, un hombre llamado Frederick Harrison, se quedó mirando el diagrama durante casi un minuto sin decir nada. Finalmente habló. ¿Cuánto pesa este sistema adicional? Thompson tenía el número memorizado. 3.2 kilos, señor. ¿Y el tiempo de instalación? Estimamos 4 horas por avión si se fabrica como kit, menos si se incorpora en la línea de producción. Harrison miró a sus colegas. Caballeros, creo que este cadete de 18 años acaba de resolver nuestro problema. El sistema que Thompson había diseñado se llamó oficialmente Emergency Landing Gear Extension Assist System, o LGAS, pero los pilotos lo llamaron de otra manera. Lo llamaron el truco de Thompson. La producción comenzó en noviembre de 1943. Para febrero de 1944, todos los P-47 que salían de la fábrica de Republic Aviation en Buffalo, Nueva York, llevaban el sistema instalado de serie. Para abril de 1944, el Army Air Forces había distribuido kits de retrofitting a todas las bases en Europa. Los resultados fueron inmediatos y medibles. En el primer trimestre de 1943, antes del sistema de Thompson, 312 pilotos de P-47 murieron en accidentes de aterrizaje relacionados con fallo hidráulico en el teatro europeo. En el primer trimestre de 1944, después de la implementación del sistema, esa cifra bajó a 23, una reducción del 93%. Pero el sistema de Thompson no solo salvó a pilotos de P-47. Los ingenieros adaptaron el diseño para otros aviones. El P-51 Mustang recibió una versión modificada en marzo de 1944, el P-38 Lightning en abril, el B-17 Flying Fortress en junio. Para el final de la guerra, el Army Air Forces estimó que el sistema de Thompson había salvado directamente la vida de más de 10,000 pilotos aliados. 10,000 hombres que volvieron a casa con sus familias, 10,000 padres, hijos, hermanos que no murieron estrellándose contra sus propias pistas de aterrizaje. Y todo porque un cadete de 18 años de una granja de Nebraska pensó en poleas en lugar de hidráulica. William Robert Thompson nunca llegó a volar en combate. La guerra terminó antes de que completara su entrenamiento avanzado. Pero su contribución a la victoria aliada fue reconocida. En julio de 1945, Thompson recibió la medalla por servicio meritorio de manos del general George Patterson. La citación decía: por ingenuidad excepcional en el diseño de sistemas de seguridad de aeronaves que resultaron en la preservación de vidas de personal de vuelo aliado. Thompson tenía 20 años cuando recibió esa medalla. No había disparado un solo tiro en la guerra, pero había salvado más vidas que la mayoría de los soldados que habían luchado en primera línea. Después de la guerra, Thompson estudió ingeniería mecánica en Iowa State University con una beca del ejército. Se graduó en 1949 y trabajó durante 35 años en John Deere, la misma empresa cuyos tractores le habían enseñado sobre poleas cuando era niño.
Murió en 2003 a los 78 años. Su obituario en el Omaha Register mencionaba que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, pero no mencionaba que había salvado 10,000 vidas. A veces las soluciones más brillantes vienen de las personas menos esperadas. A veces un granjero de Nebraska ve lo que los ingenieros de aviación no pueden ver. A veces lo que parece un truco simple resulta ser la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. El sistema de Thompson sigue usándose hoy en día. Cada avión militar moderno tiene alguna variación de su sistema de poleas compuestas como respaldo para el tren de aterrizaje. El principio es el mismo que Thompson dibujó en ese cuaderno escolar en 1943. Poleas. La solución estaba en las poleas todo el tiempo. Solo necesitaba a alguien que pensara en tractores en lugar de aviones. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conocías el papel que jugó un simple cadete en salvar tantas vidas? Déjanos tu comentario y suscríbete a Relatos de Guerra. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes de la Segunda Guerra Mundial que cambiaron el curso de la historia. Activa la campanita para no perderte ningún episodio.